Si todo sale bien, puede que el personal se mantenga. ¿Y si no? Espero que sepan reconocer quién realmente vende aquí. Vender no es solo cobrar. Por favor, no empieces con tus frases de manual de servicio. Es que no son frases de manual, es sentido común. Pues el sentido común también dice que esta tienda no es para todo el mundo. Buenos días. Buenos días, señorita. Bienvenida. Qué hermoso color. No se acerque tanto. No lo iba a tocar, solo estaba viendo la calidad de la tela. ¿Y busca algo en específico? Sí, un vestido. ¿Para qué evento? Un día importante. Pues aquí tenemos vestidos de $180 en adelante. Entendido. Algunos pasan de 400. Ya. Se lo digo nada más para que tenga una idea antes de ilusionarse con alguna prenda. ¿Ilusionarme es un problema? No, pero hay clientes que vienen, se prueban todo y al final no compran nada. Y hay tiendas que tratan mal a la gente sin saber si van a comprar. No se lo tome personal. ¿Cómo no tomármelo personal si me lo dice a mí mismo? Allá tenemos prendas en descuento. Gracias, pero me gustó ese vestido. Ese vestido es de colección principal. ¿Y se vende? Sí, pero Quiero probármelo. Yo se lo puedo sacar. no hace falta. Suéltelo, no lo voy a hacer caer. El color es precioso. Claro, es importado. Pero el dobladillo está un poco torcido. ¿Perdón? Sí, mire. La caída la tiene un poco hacia la izquierda. Ese vestido pasó control de calidad. Puede que haya pasado control de calidad, pero aún así tener error. Es cierto. Está un poco desnivelado. José Daniel, Discúlpame, pero yo solo digo lo que veo. A veces una mala puntada puede dañar todo el diseño del vestido. ¿usted sabe coser? ¿Sí? Mm, ¿Le sorprende? no, pero estos diseños son de boutique. Es diferente. El buen diseño no depende del local donde se vende. ¿Puedo probármelo? Para probarse vestidos de colección, normalmente pedimos intención real de compra. ¿Y cómo sabe que yo no la tengo? No estoy diciendo eso. Pero lo está diciendo de otra forma. Damaris. El vestidor del fondo está desocupado. Ahí se puede probar. Gracias. Ese probador es para clientes que ya eligieron. Yo ya elegí. Bien. Pero déjeme la funda aquí. Prefiero llevarla conmigo. No puede pasar al probador con una funda. ¿Son políticas de la tienda? Sí. Entiendo. No es el tamaño, es como se ve, ¿verdad? Señorita, no haga esto incómodo. Yo no lo hice incómodo. Lo siento, son normas. No, son excusas. Disculpe. Tenga el vestido, no se preocupe.
Señorita, yo le puedo mostrar otros modelos si usted gusta. Gracias. Acompáñeme, por favor. Por aquí, por favor. La manga está muy bien hecha. Es una de las prendas más bonitas que tiene la tienda. Y tiene un buen corte. Solamente vienen tallas pequeñas. Yo no le pedí la talla. Pues se lo digo para que no pierda el tiempo. ¿Perder el tiempo? Señorita, yo solo estoy trabajando. Yo también he trabajado toda mi vida. Y por eso sé que por trabajar no me da el derecho de humillar a las personas. Damaris, ya estuvo. ¿Ya estuvo qué? La señorita no ha hecho nada de malo. Yo tampoco. Ah, pero la estás tratando como si molestara. Ya, por favor, no discutan por mí. Es que no es por usted. Es por hacer lo correcto. Señorita, si no le gusta la atención, puede visitar otras tiendas. ¿Me está pidiendo que me vaya? No, solamente le estoy dando opciones. Yo no vine aquí a pedir opciones. Yo vine aquí a ver qué ofrecía esta tienda. Le gusta mucho el diseño, ¿verdad? Sí, desde niña. ¿Y usted estudió diseño? No pude hacerlo, pero aprendí sola. Descosiendo ropa vieja, viendo revistas usadas, equivocándome, probando, volviendo a coser. Pero eso también es una forma de estudiar. No todas las personas lo ven así. Bueno, pues estudiar formalmente sí hace la diferencia. Claro que hace la diferencia. Pero no siempre el estudio sabe más. Solo se tuvo más oportunidades. Buenos días, bienvenida. ¿Buscaba algo? Buenos días. Buenos días. Sí, estaba buscando una cartera. Por supuesto, estamos a las órdenes. Siga, por favor. ¿Este es el precio? ¿Tal vez esté en descuento? No tenemos descuentos por el momento, pero es una cartera muy hermosa y de buena calidad. Está bien, lo pensaré y regreso. ¿Está bien? Aquí la esperamos. Que tenga un buen día. Gracias. ¿Por qué con ella sí fue amable? Cada cliente requiere un trato distinto. No, cada cliente requiere respeto. Por favor, señorita, hay lugares para cada tipo de cliente. ¿Y yo? ¿En qué lugar estoy? No he entendido el perfil de esta tienda. Por favor, yo he entendido de telas mucho antes de que usted aprenda a pronunciar colección. Damaris, estás actuando muy mal. Tú no eres mi jefe. No, pero tengo ojos. Y yo tengo responsabilidad. Esta tienda debe verse impecable, de lujo. Si el nuevo jefe entra y ve una funda de basura en medio de la boutique, ¿qué crees que va a pensar? ¿Que no sabemos filtrar? ¿Filtrar qué? ¿Personas? No, problemas. ¿Acaso yo soy un problema? Pues sí, en este momento sí lo es. Pues no me voy a ir. ¿Perdón? ¿Lo que escuchó? No me voy a ir de aquí, estoy esperando a alguien. Esta no es una sala de espera. Yo le estoy pidiendo que se retire, por favor. Le dije que no me voy y punto. Yo se lo estoy pidiendo. Damaris, no puedes exigirle a una clienta que se vaya solo porque no te guste cómo se vea o por lo que traiga puesto. Ella no es una clienta. ¿Qué le pasa? Devuélvame mi funda.
Voy a dejar esta funda en la entrada. Usted decide si la sigue o no. ¡Devuélvamela! ¡No haga escándalo! Damaris, devuélvele la funda. ¡Suelte esa funda! Buenos días, señor. Usted debe ser el nuevo propietario. ¡La funda! Alejandra, ¿estás bien? Señor, hubo una confusión. La señorita estaba incomodando la dinámica de la tienda. ¿Señorita? Bueno, no sabíamos que venía con usted. Yo vine sola, no con él. O sea que porque estaba sola decidió tratarla así. Esta funda vale mucho más de lo que vale esta tienda. Señor, si me permite explicar. Escuche, la señorita aquí presente es mi hermana. Cuando nuestros padres fallecieron, ella dejó de estudiar para trabajar. Yo era pequeño, menor. Ella cosía de día, trabajaba de noche, arreglando ropa, y vendía los fines de semana lo que ella podía. Así pagó mis estudios. Paul, no tienes que contar eso. Sí tengo. Porque alguien aquí no entiende que una persona sencilla puede tener más grandeza que toda la ropa que hay aquí. Yo no sabía. Y ese es el problema. Que sin saberlo decidió, pensando que yo era una mujer que no traía nada valioso. Bueno, vine a firmar la entrega final de esta boutique. Entonces, ¿usted es el nuevo dueño? No. La nueva dueña es ella. ¿Qué? ¿De qué hablas? De tu sueño. Compré esta boutique para ti. Paul, Toda la vida dijiste que algún día tendrías tu local. Un lugar donde tus diseños no estén doblados en una bolsa. O escondidos en un armario. O peor aún, prestados para que alguien se luciera. Hoy, ese lugar es este. Señorita Alejandra, yo no sabía. o sea que necesitabas saber que yo era la dueña del local para que me trates con respeto. Si pensabas eso, en realidad no estás entendiendo nada. La tienda, el inventario, los muebles, todo está listo para pasar a tu nombre. Me dijiste que querías una opinión, que querías comprarte un negocio de ropa. La tienda, el inventario, los muebles, todo está listo para pasar a tu nombre. ¿Puedo? Ahora sí. Vas a poder poner esto en esta tienda. Tu tienda. No sé qué decirte. No tienes que decir nada. Solo tienes que disfrutar el momento. Tu momento. Señorita Alejandra, discúlpeme. Estoy muy avergonzada con usted. Le pido, por favor, que me dé una oportunidad. Desde este momento, ya no serás la vendedora principal ni la encargada de la tienda. Por 30 días vas a estar supervisada por el joven. ¿Por mí? Sí. Usted fue el único que entendió que no necesita saber cuánto dinero trae una persona para atenderla con respeto. Si en esos 30 días yo me entero que faltaste el respeto a alguien por su apariencia, date por despedida. Gracias, señorita. Y discúlpeme otra vez. Hay que votar esto. No. ¿Lo vas a guardar? Sí. Como recuerdo. Como lección. Desde hoy en esta tienda, nadie tendrá que vestirse caro para ser tratado con respeto. ¿Entendieron? Sí, señora. Muy bien, vamos a firmar ya.
Señorita Alejandra. Buenos días. Buenos días, Damaris. ¿Puede darme un momento, por favor? Dime. Quiero pedirle que por favor me dé una oportunidad para volver a trabajar en su tienda. Dame una justificación para darte una segunda oportunidad después de cómo actuaste. Entiendo que no desea hacerlo, pero la verdad es que necesito trabajar. Damaris, la verdad que yo no me quiero arriesgar a que trates a mis clientes como lo hiciste conmigo. Sé que actué mal y que mi comportamiento no fue el correcto. Lo reconozco. Disculpe, señorita, pero no pude evitar escuchar la conversación. ¿Puedo darle mi punto de vista? Dígala. Yo creo que cualquier persona se merece una segunda oportunidad, porque una segunda oportunidad puede definir el futuro de alguien. Damaris, te voy a dar una segunda oportunidad. Pero escúchame bien. No quiero que hagas a la gente de menos. Nunca, pero nunca debes tratar así a las personas. ¿Entendiste? Lo entendí perfectamente. Haz que esta segunda oportunidad valga la pena. Demuestra que eres otro tipo de persona. Lo haré. Muchas gracias. Adelántate al almacén. Ahora vamos a ir. Gracias. Permiso. Gracias, señorita. ¿Por qué la ayudaste después de cómo te ha tratado? Porque si ella trabaja con nosotros, creo que usted tendría una gran aliada en el almacén. Además, eso le sumaría un granito de arena a este mundo para que sea un poco mejor. Tienes razón. Me alegra haber conocido a alguien como tú, que piense así. Y a mí me alegra tener una jefa como usted. Gracias. Gracias a usted por la oportunidad. Bueno, entonces vamos a abrir la tienda que ya está un poco tarde. Claro.